Dice el verso 7 de Juan capítulo 10: volvió pues Jesús a decirle: de cierto, os digo. Cuando hay un desierto, eso es, no es que el Señor quedó pegado en la palabra, sino que hay una intención detrás de lo que se dice. Cuando el Señor dice de cierto, hay una intencionalidad, o sea, darle una fuerza a lo que se está diciendo. Bien, entonces volvió pues Jesús a decirle: de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, o al revés de eso, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que Dios siempre nos da es, ¿cómo? Abundante, ¿no es verdad? Tome asiento, por favor. La palabra del Señor está completamente bendecida. Quiero comenzar diciendo que es importante que cada uno de nosotros vamos haciéndonos la idea a través de la palabra del Señor y vamos tomando revelación sobre lo que es Cristo en nuestra vida, y no solamente mantener una opinión de Cristo, sino recibir lo que es la revelación de Cristo. Porque todos nosotros podemos tener opinión acerca de Cristo, y de hecho cuando se trata de Dios toda la gente sabe, toda la gente puede opinar acerca del Señor. Pero estas opiniones que la gente tiene de lo que es Cristo, usted puede preguntar a cualquier persona y de pronto hacer ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Ese tipo de cosas o de preguntas de alguna forma van a traer una información. Y cuando nosotros hablamos de Jesús, a mí me ha tocado muchas veces conversar con personas, y yo cuando comienzo a hacer las preguntas, la gente responde, la gente puede opinar de lo que es Cristo para ellos. Pero muchas veces esas opiniones, y hablo de opiniones versus revelación, porque una cosa es la opinión y otra cosa completamente diferente es la revelación. Porque la opinión está cargada de experiencia, de cultura o incluso de tradición. La opinión está relacionada con lo que yo he vivido y lo que conozco o lo que se me enseñó acerca de Cristo. Mucha gente ahí basa su conocimiento en el Señor, en lo que la gente ha dicho de Cristo, en lo que ha escuchado de un buen mensaje, en lo que alguien ha dicho acerca de lo que es Jesús para él. Y otros basan también su conocimiento de Cristo a través de las experiencias. Es importante esto, porque cuando una persona, por ejemplo, fue sanada, entonces la experiencia de esa sanidad la intenta expresar, y eso no está mal. De hecho, eso es parte de lo que debemos hacer, a través de la experiencia vivida en Cristo, expresar. Pero a veces nosotros entonces encapsulamos lo que es Cristo y decimos: a mí me sanó, a ti te puede sanar. Y eso, aunque es una verdad poderosa, que es verdad, no es todo, porque hay cosas que Cristo no ha hecho en mí y que sí Él puede hacer en otro. O sea, no quiere decir que porque en mí no lo haya hecho, no necesariamente lo puede hacer en otro. Jesús dijo: muchas viudas habían en Israel, muchos leprosos habían en Israel, y el Señor decidió sanar a uno, y en Israel no sanó a ninguno en ese momento y en ese tiempo. Por lo tanto, mi experiencia, lo que yo he vivido con Cristo, no es solamente, no define lo que Cristo es, sino que Cristo es revelado más allá de la experiencia personal de Cristo en mí. O sea, esto es importante decirlo, porque hay muchas cosas que yo no he vivido de lo que Cristo es según la Escritura. Porque yo no puedo encapsular a Cristo en una sola experiencia personal, porque Cristo está en cada uno en una diferencia completamente diferente. En cada uno de nosotros hay una porción de Cristo. El tema es cuando queremos solamente que la gente conozca a Cristo a través de lo que yo viví, y muchas personas hacen de lo que han vivido solamente una teología de lo que Cristo es. Y es importante notar que Cristo para algunos es su consuelo, para otro Cristo es su sanador, para otro Cristo es su proveedor,
y lo han visto reflejado de una forma sobrenatural en su vida revelado. Para otros Cristo es su ayudador, para otros Cristo fue su consolador, para otros Cristo fue su sanidad. Tantas formas reveladas de Cristo en la iglesia, no todo en un solo hombre. Por eso es importante que nosotros nos vamos edificando, como dice la Escritura, unos a otros y alentándonos con la palabra. Lo que Cristo hizo en mí no necesariamente lo pudo haber hecho en ti, pero lo que Cristo hizo en ti no necesariamente lo puede hacer en mí. Pero también esas palabras nos edifican para entender la plenitud de Cristo, todo lo que es el consejo de Cristo. Y lo que puede revelar a Cristo no es solamente lo que yo conozco de Él. O sea, yo no puedo a Cristo ponerlo solamente en una experiencia personal. Cristo es mucho más que una experiencia, es la revelación del Padre. Y aunque yo no lo haya vivido, no quiere decir que otro no lo pueda vivir, porque Cristo está contenido en la revelación del Padre para la iglesia. Y una vez que la Biblia lo dice, aunque yo no lo viva, Cristo es. O sea, puede ser que usted esté enfermito y que usted no reciba su sanidad, pero la Biblia dice que Cristo es el sanador, y aunque usted no reciba su sanidad, Cristo es el sanador. Entonces eso es no encapsularlo en una experiencia personal. Y ojo que cuando a veces nosotros le ponemos la carga a otro de que Cristo lo hizo en mí solamente y que lo puede hacer en ti, y que para que lo haga tienes que, no es eso. Cristo va procesando la vida de cada hombre en una forma completamente diferente, porque cada hombre tiene una historia diferente en la relación de Cristo en él. Entonces nunca podemos nosotros encerrar eso. Entonces, escuche bien, a veces incluso las opiniones de los hombres en relación a la revelación de Cristo están lejos de una realidad, que son a veces solamente la transmisión de lo que es Cristo de una manera cultural. Se va transmitiendo, y a veces lo que es la predicación se genera una cultura en nuestra vida, y en esa cultura entonces nosotros vamos haciendo de la cultura o de la tradición una verdad para nuestra vida, y no necesariamente tiene que ser así, o no necesariamente no lo es. El hecho de que alguien haya visto a Cristo revelado de una forma y quiera comenzar a transmitir esa verdad, a veces solamente nos da la idea de una forma de Cristo. Pero el Señor tiene diferentes formas en cómo revelarse, en diferentes tiempos en cómo mostrarse. Por eso cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos de una, hermano, eternidad de cosas que aún nosotros podemos no entender, pero pueden estar pasando. Nosotros en Chile vivimos una cultura de Cristo de una manera como culturalmente se nos ha enseñado. Pero en otros lugares hay una cultura completamente diferente, que no quiere decir que sea mayor o mejor, es distinta. Pero en África se vive a Cristo de una forma completamente diferente. En China ellos viven a Cristo de una forma completamente diferente, y Cristo es revelado en la vida de ellos de una forma especial, diferente y única. Cada cultura intenta transmitir a Cristo de una manera, pero nosotros debemos tener el corazón abierto, la mente abierta, para entender que Cristo es transmitido a nuestra vida en una forma personal. Y que la cultura en la que estamos insertos hoy trata de mostrarnos de una manera a Cristo, pero debemos abrir nuestra mente para intentar conocer todo el consejo de Dios para nuestra vida, y entender que en la medida que tengamos nuestra mente abierta, nuestro corazón abierto, Cristo tiene más espacio para poder moverse en todas las dimensiones. Cuando nosotros decimos yo conozco a Cristo, y hay cosas que usted no la entiende, y a veces lo que no entendemos lo criticamos. A veces lo que usted no entiende, usted lo critica, pero no necesariamente no está Cristo allí, solo que usted no lo ha vivido de esa manera, ni yo tampoco. Por eso es importante que toda la manifestación de Cristo sea también parte de una realidad en la iglesia. Saber que Cristo opera a través de dones. Que nosotros no lo veamos no quiere decir que Cristo no esté operando en otros lugares o aquí mismo. Nosotros tenemos una cultura como iglesia con la música, las luces, y eso es para nosotros, es parte de lo que debe ser. Pero ir a otro lugar donde no hay ni música ni luces, usted sabe que hay iglesias donde no hay música, es solo palabra. Allí también está Cristo. Y si no hay luces, si no hay micrófono, allí también está Cristo. Donde hay niños predicando, allí también está Cristo. En todo lugar donde Cristo es exaltado de diferente forma, aunque no lo entendamos, no tenemos el derecho a criticarlo, porque hay una revelación que nosotros no tenemos y que ellos sí tienen. ¿Me dicen amén a eso? Entonces, escuche bien, cuando las opiniones de los hombres se vuelven solamente la fuente de información de nuestra revelación de Cristo, fallamos. Porque no podemos nosotros basar mi conocimiento y mi relación con Cristo solamente basado en lo que otro ha vivido.
Yo tengo, y cada uno de nosotros debemos demandarnos a nosotros mismos el hecho de tener una relación y una revelación de Cristo en nuestra vida. No es solamente que usted diga, mi pastor nos dijo, o que usted diga, a mí me dijeron, o yo aprendí. No, es el hecho de que usted debe tener una relación con Cristo de tal manera que usted pueda decir algo sin que ese algo que usted dice haya salido de la boca de otro, sino de su propia relación con Cristo. O sea, no podemos depender de la revelación de otro. Eso usted tiene que tener una relación con Cristo constante, y Él se irá revelando, porque no está revelada, no está solamente la revelación puesta en los labios de un predicador. Cada uno de nosotros tendrá una relación con Cristo y Él se quiere revelar a su iglesia. Entonces es importante todo el consejo de Dios. Es importante a veces lo que podemos escuchar de los hombres, pero los hombres no tienen la revelación de Cristo. Es más, nos entregan una información a veces un tanto distorsionada, pero la palabra de Cristo tiene todo el consejo de Dios. Y entender que una palabra de Dios vale más que 1000 opiniones humanas. Un consejo de Dios, una revelación de Cristo es más importante que 1000 opiniones humanas. Por eso no es problema si la gente opina. El tema es que si de esa opinión yo hago toda mi revelación, eso estaría mal. Escuche bien esto. Ahora, sabiendo que Cristo es revelado por medio de la Escritura, es importante que ahora que yo sé cosas de Cristo, es importante que ahora que yo sé algo de Cristo, ahora viva eso que el Señor me ha dado. No es solamente recibir la información, sino que ahora vivir, integrar esa información de Cristo y ahora vivir la revelación de Cristo. Porque una cosa es saberlo y otra cosa completamente es vivirlo. Usted puede saber algo de Cristo y no necesariamente vivirlo. Eso está a nivel intelectual, pero vivirlo es experiencial. O sea, usted lo puede experimentar. Cristo no es una teoría, Cristo es vida. Entonces yo no puedo solamente a nivel intelectual conectar a Cristo, saber lo que Él hizo sin saber que en el ahora Él también lo está haciendo. Entonces, ahora que Dios se me revela, debo aprender a vivir con esa revelación. Porque cuando el Señor se revela en cualquiera de sus formas y manera a nuestra vida, Él se revela para que yo opere en la dimensión de lo que Él me ha mostrado. O sea, cuando el Señor le dice a Abraham, yo soy tu escudo, Abraham, lo que le está diciendo, ahora que yo te he revelado quién soy, viva por la revelación que yo te he dado. No es solamente que es una información para Abraham, sino que tiene que ser la garantía de. Cuando el Señor se nos revela acerca de nuestra sanidad y a usted se le abre el entendimiento, le llega la luz y usted dice, usted recibe la revelación que Cristo es nuestro sanador. Esa no es una información para tenerla guardada en nuestra mente. El Señor se nos revela para que aprendamos a vivir con esa revelación, porque cada vez que la luz viene a nuestra vida por medio de una revelación, entonces para que podamos vivir bajo esa luz, y eso es la dimensión de Cristo. O sea, viene una revelación y esa revelación lo que intenta hacer es que vivamos en esa revelación. No, usted no puede tomar una revelación y hacerla solamente un pensamiento, sino que la revelación tiene que hacerse vida. Lo que quiero decir es que si el Señor se ha revelado a tu vida como tu consolador, esa es una muy buena noticia, porque ahora no solamente debes entender que es el consolador, sino que vivir bajo el consuelo de Cristo. La revelación entonces viene para que se manifieste una nueva manera de vivir y operar en la dimensión de esa revelación. ¿Me están captando? Ok. Entonces, cuando nosotros recitamos el Salmo 23, nosotros podemos recitar el Salmo 23, pegarlo en los muros de nuestra casa, decírselo a nuestros hijos. El primer salmo que intenté integrar en la vida de mi hijo fue ese: Jehová mi pastor y nada me faltará. Eso suena bonito y es hermoso y es una verdad, pero lo importante no es solamente recitarlo ni aprenderlo, sino vivir la palabra. ¿Qué sentido tiene que yo guarde 500 versos bíblicos aquí en el disco duro si ninguno de ellos lo estoy viviendo? Entonces yo tengo que aprender a vivir. Y escuche bien esto, póngame atención, algo que compartí ayer con los hermanos. Es importante aprender el siguiente principio: o usted enseña lo que vive o tendrá que vivir lo que enseña. O usted enseña lo que vive o tendrá que vivir lo que enseña. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Uno puede hablar acerca de lo que ha vivido. Yo le puedo hablar de las tormentas que he pasado, pero si usted se atreve a predicar algo que no ha vivido,
tendrá que vivir aquello que ha predicado. Porque Dios siempre le pasa la factura al hombre. Escuche bien esto, Pedro: Señor, hasta la muerte llegaré contigo si es necesario, moriré contigo. Y el Señor le dijo: Pedrito, usted todavía no está preparado, llegará el día en que sí, ahora no. Y le pasó la factura al Señor: antes que cante el gallo, usted me va a negar. Le pasó la factura, porque uno no puede decir algo y no vivir lo que está diciendo. O usted enseña lo que vive o terminará viviendo lo que enseña. Pero que lo vivimos, lo vivimos. Porque de toda palabra que hable en nuestra boca daremos cuenta delante del Señor. Entonces a veces usted dice: hay que seguir, y usted le ha dado un muy buen consejo a la gente. Usted tiene que seguir a pesar de las pruebas. Vamos, no se quede por allí. Y luego usted vive exactamente lo mismo que usted ha aconsejado. Porque la cuenta siempre se nos va a pasar. Pastor, ¿y eso está mal? No, para nada. Que bueno, hable bien. Porque en la medida que usted diga y usted comience a hablar cosas que todavía no vive. Ejemplo, usted le dice a una persona: Dios te puede sanar, Dios te puede ayudar. Esa palabra el día de mañana le pasará la factura, pero usted tendrá que vivir eso. En el proceso que vive usted, esa palabra se hará carne para usted. Quiere decir que usted estuvo orando por alguien que lo necesitó, y usted luego tiene que creer que en su proceso Dios también le va a ayudar. Para nosotros es muy difícil, escuche bien esto. Nosotros somos expertos para orar por otros y creer por otros, pero cuando se trata de nosotros fallamos. La gente puede poner las manos sobre alguien en medio de la enfermedad, pero cuando se trata de mi enfermedad no me falta la fe. A veces nosotros creemos que Dios puede sanar a otro, levantamos las manos, ungimos y le soltamos una palabra. Pero cuando se trata de mi enfermedad, entonces cambia la cosa. Cuando se trata de mis hijos, cuando se trata de mi casa, entonces comienza a afectar la fe. Pero es allí donde entonces la palabra se tiene que hacer viva en nuestra carne. El hecho de decir: si a otro le sirvió, si pude poner las manos sobre otro, si yo pude declarar una palabra sobre alguien más, nada me dice que Dios también lo hará conmigo. Es un momento importante de nuestra vida, es un punto importantísimo, que de pronto Dios quiere glorificarse no solamente en lo que yo solté para que otro creyera, sino en lo que Dios está demandando que yo crea de lo que Él puede hacer en mi vida. A usted enseña lo que vive o vive lo que enseña. Escuche bien esto. Por eso es importante integrar la palabra de Dios a mi vida y luego aplicar lo integrado a mi corazón. Jesús dijo: los que oyen la palabra y hacen la palabra, los compararé a hombres sensatos, prudentes, entendidos, sensatos que edifican sobre la roca. Y los que oyen y no la hacen, porque uno puede oír y no hacer nada de lo que escucha. Dice el Señor: los compararé a hombres insensatos que construyen sobre la arena. El Señor está estableciendo que cuando uno escucha la palabra nos es dada como una revelación de Cristo para edificar nuestra casa. Nuestra casa necesita ser edificada. Nuestra casa necesita ser edificada. ¿Por qué? Porque el Señor establece que dice: luego viene, escuche bien, después de toda revelación vendrán vientos. Después de la revelación vendrán lluvias. Después de la revelación vendrá el mar. O sea, lo que el Señor dice es que después de que usted oye, el Señor jamás te mandará un viento, te mandará una lluvia, te mandará un soplido. El Señor jamás permitirá que venga a tu vida algo que pueda destruirte sin antes haberte enviado la palabra para que edifiques tu casa. Hay personas que dicen: ay, es que yo no estaba preparado. No, es imposible. Es imposible que Dios permita que llegue un viento a mi vida sin antes Él haber enviado la palabra para edificar. Lo que pasa es que usted la escuchó, pero usted no hizo la palabra, y eso hizo su casa vulnerable. Pero cuando el Señor dice: lo primero, antes que llegue el viento, el Señor envía su palabra. Antes que vengan las lluvias, el Señor envía su palabra. La palabra siempre llega antes que el viento y llega antes que la lluvia, para que tengamos las herramientas de edificación. Ayúdeme usted, ayúdeme. O sea, Dios no te va a enviar un viento ni una lluvia, o no va a permitir, más que le envíe, no permitirá que llegue algo que pueda destruir tu casa sin antes enviarte los materiales para que tu casa se vuelva resistente frente a la lluvia. Lo que quiero decir
es que el viento y la lluvia son inevitables, pero son resistibles. Reciba eso, por favor. El viento y la lluvia son inevitables en nuestra vida. Es imposible que nuestra casa no sea probada por el sacudón del viento y de la lluvia. Pero entonces el Señor, antes que vengan esas cosas, nos manda la palabra. Por eso usted no puede menospreciar la palabra ni el consejo de Dios, porque cuando viene la palabra de Dios es un ladrillo en nuestras manos para que nosotros podamos edificar antes que lleguen los vientos. Cuando llega la palabra, yo tengo entonces que integrar la palabra a mi vida, porque cuando una palabra de Dios viene, la palabra, escuche bien, llega antes de tiempo. La palabra tiene mayor velocidad que los vientos. La palabra tiene mayor velocidad que la lluvia. Y entonces el Señor entrega la palabra para que yo la haga, no solamente para que la escuche. La escucho y ahora la hago. Por eso cuando usted reciba el consejo de Dios, tome conciencia del consejo de Dios. No solamente aplauda una bella palabra, no solamente llore con una linda palabra, sino que ahora que el Señor le ha dado la palabra, usted diga: Señor, ahora ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo aplico esa palabra en mi vida? Porque ahora la palabra aplicada será una torre en mi vida, será una muralla en mi casa, será un edificio bien constituido. Estaré taladrando sobre la roca para que cuando venga el viento, que va a llegar la lluvia, pero cuando lleguen, mi casa estará firme y esa casa no se caerá. Pero ¿sabe lo que dice el Señor de los hombres que reciben la palabra, que reciben la revelación, que reciben la luz, que reciben la manifestación de Cristo sobre su vida? Y dice que solamente son oidores y no hacen nada con la palabra. Entonces ahora viene la lluvia, viene el viento, y la Biblia dice: y esa casa es grande su ruina. Hay muchas casas arruinadas después que estoy hablando a la persona correcta, ¿no? Gente que de pronto no es capaz de soportar una prueba. Gente que no es capaz de soportar un viento. Gente que usted después la ve así toda arrumada y dice: ay, es que estoy cansado, no puedo más, no puedo salir. Usted ve cómo cae, cómo la ruina es grande sobre esa casa. ¿Por qué pasó eso? ¿Cuál es la diferencia si otra persona recibió un ataque mayor, pero esa persona está parada, esa persona está con los brazos levantados, está viviendo algo mucho, mucho, mucho menor que el otro que tiene una casa arruinada, pero está parada, está firme, está sólido, está creyendo, está confiando, está declarando la palabra? Es que esa persona no solo escuchó, sino que agarró la palabra y comenzó a edificar su casa y dijo: yo con esta palabra me voy a levantar una muralla, y si el Señor habló a mi corazón, es porque Él quiere que yo haga algo. Así que los vientos no tienen autoridad sobre esa casa, los ríos no tienen autoridad sobre esa casa, y aunque golpean con fuerza, Jesús dijo: va a golpear con fuerza, pero esa palabra aplicada impide que vengan los ríos a derribarla, porque está sobre la roca. Vamos, denle un aplauso a Jesús. Entonces anote ese principio en su corazón, grábelo. Es imposible que no vengan ríos. Los ríos son inevitables, pero son soportables. Los problemas son inevitables, pero son soportables. Los escenarios son imposibles de sortearlos, pero son soportables. Con Cristo todo lo podemos. Por lo tanto, no importa las cosas que vengan desde afuera, porque la casa se hace resistente por dentro. La casa tiene la capacidad de resistir porque ha sido fundada sobre la roca. Usted no puede evitar que no venga. El Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y eso definió que nuestra vida será una vida de constantes aflicciones. No todo es malo. Tenemos la paz de Cristo, tenemos el favor, su gracia, su amor, su misericordia, las herramientas, pero las aflicciones vendrán. Pero las aflicciones se pueden soportar en Cristo. Diga amén a eso. Cuando nosotros hablamos de esta gloriosa revelación de Jesucristo, nosotros, y Juan nos presenta, y cada vez que comienzo a leer, estoy escuchando a Juan todos los días. Estoy constantemente, no solamente a Juan Gallardo, que está aquí, que todos los días me llama, sino que también a Juan el apóstol.
y cada vez que escucho el libro completo una y otra vez, entonces más yo soy se presentan. No solamente la puerta, no solamente los 7, se me han ido sumando más yo soy. De hecho, una revelación gloriosa de Cristo es a la samaritana. Le dice: yo soy el Cristo. Eso, hermanos, es precioso escuchar a Cristo revelarse a una mujer que ya había tenido más de 5 maridos, que iba a la hora que no debía ir porque no quería ser encontrada por nadie, y el Señor se revela a ella como a ninguna persona en la Escritura. Lo vamos a hablar la próxima semana acerca de la revelación del Cristo a esa samaritana. Pero escuche bien esto. Entendemos que por medio de los yo soy de Cristo, hablamos de yo soy el pan. Entendemos, escuche bien, una de las cosas es que vivimos en Cristo y no solamente dependemos o queremos lo que Él tiene, sino que queremos a Cristo. Usted como iglesia debe querer a Cristo. Como iglesia necesitamos a Cristo. No solamente necesitamos su provisión, necesitamos a Cristo. Y no vamos a Cristo solamente para que Él nos dé algo, vamos a Cristo porque Él lo tiene todo. Porque Él debe ser nuestro todo, no solamente por lo que Él nos puede dar, porque Él es todo para nosotros. Estamos abrazados a Cristo. Hay cosas en nuestra vida, escuche bien esto, es como el dolor es normal. En todo proceso de nuestra vida el dolor es normal. El dolor es un indicativo, es normal que lo vivamos, pero es ilegal vivir en el dolor. Una cosa es sentir dolor y otra cosa es vivir en el dolor. Usted puede sentir dolor porque alguien le falló, pero usted no puede permanecer en el dolor. Porque cuando uno permanece en el dolor, uno vive bajo el rencor, bajo la amargura. Es normal que nos duela cuando alguien falla. Pastor, a mí me dolió que mi marido me falló. Eso es normal, pero no haga del dolor una morada. No haga del dolor una estación permanente. Es normal que si a usted lo echan del trabajo por una injusticia, usted sienta dolor. Pero ese dolor entonces ahora usted lo toma y lo deposita a las plantas de Cristo y lo suelta. Usted no permanezca mucho tiempo en ese dolor. Vivir en el dolor es ilegal. Teniendo a un Dios consolador diciendo: echa sobre mí esa carga, no la lleves tú, te va a hacer daño, échala sobre mí, yo te la voy a llevar. Uno puede sentir dolor, pero no debe vivir en el dolor. Uno puede sentir enojos, pero no puede vivir en ira. Uno puede sentir la culpa por alguna situación, pero debe soltar esa culpa. Uno puede sentir ciertas cosas en la vida. Eso es normal porque los sentimientos se activan con las cosas que nos pasan, y eso es parte de nuestra naturaleza. Pero una cosa es sentir un sentimiento y otra es vivir en ese sentimiento. Entonces es ilegal vivir en un sentimiento que no sea aquellas cosas que operan en los frutos del Espíritu Santo y en la naturaleza de Cristo. Usted debe vivir. Por eso el apóstol dijo: estad siempre gozosos. Así como es ilegal, escuche bien, vivir en el dolor, sentirlo es normal, vivir en el dolor es ilegal. Así también es ilegal querer solamente tener un gozo y no vivir en el gozo. Nosotros hemos sido formados, nuestra vida tiene el diseño para que nuestra vida viva en un constante gozo y permanente gozo. Lo normal para un hijo de Dios es estar siempre gozoso. Dígame amén a eso. Lo normal y natural de un hijo de Dios es constantemente tener la esperanza. Usted debe vivir en esperanza, debe vivir en gozo. Y eso no lo puede afectar el problema que tenemos. Lo puede afectar emocionalmente por un instante, pero todo lo que Cristo es en nuestra vida es permanente. La paz es un estado permanente del Hijo de Dios. No es algo pasajero, es un estado permanente en el Hijo de Dios. Todo, escuche bien, todo lo que el mundo y el infierno quiere hacer en nuestra vida tiene una fecha de caducación, tiene una fecha de vencimiento, pero todo lo que Cristo hace en nuestra vida tiene también la naturaleza de Cristo de eternidad.
Por eso el Señor dice: esta leve tribulación momentánea. Nosotros no podemos eternizar las tribulaciones ni agrandar lo que el Señor llama leve. Pero eso leve y eso momentáneo no se compara a lo abundante de Cristo, porque todo lo que Cristo tiene es abundante y permanente sobre nuestra vida. Y todo lo que nosotros enfrentamos es leve y momentáneo. Son leves batallas, son leves tribulaciones, son momentáneas, y así nosotros debemos permanecer, entendiendo que hay cosas que no son permanentes en nuestra vida, y si hay algo que toma más tiempo en nuestra vida, debemos examinarlo, porque no podemos darle lugar a lo permanente del diablo sobre nuestra vida, sino debemos vivir en lo permanente de Dios. Escuche bien esto. Cuando nosotros establecimos acerca de la luz, estar en luz, entendemos que la luz es la pauta. Usted cuando entra a su casa, lo primero que hace, ¿qué es? Va a la cocina a preparar su sándwich. ¿Qué es lo primero que hacemos? Llegamos a la casa, se abre la puerta, se conecta uno con la puerta, e inmediatamente conectado con la puerta uno enciende la luz. Y no va a hacer otra cosa. Usted no se saca zapatos, usted no se va a peinar, usted conecta primero con la luz, porque la luz es el inicio de todas las cosas. La luz es la dirección. Cuando la luz entonces es encendida, todo lo demás comienza a tomar forma. Sin la luz no hay colores. Me parecía interesante, una vez un diseñador me dijo: mira, lo que le da color a las cosas es la luz. La luz le da el color a todo. Sí, la luz es todo del mismo color, pero cuando la luz se enciende puede distinguir los colores. Y eso es verdad. Entonces escuche bien, las intenciones o el conocimiento no tienen el poder suficiente para hacer que las tinieblas retrocedan. Usted, por más que quiera, las tinieblas no retroceden, porque las tinieblas no se mueven por el deseo del hombre, sino por la luz manifiesta del hombre. O sea, lo único que puede mover las tinieblas es la luz. No, es que yo quiero que las tinieblas se vayan de mi casa, de mi mente, de mi familia. Las tinieblas, la ignorancia, el poder del mismo infierno operando en la vida, todo lo demoníaco se vaya de mi casa. Eso no se va porque usted quiera, eso se va porque usted está en luz. Usted estando en luz, escuche bien, usted siendo la luz, usted siendo parte de la gloria de Cristo, usted llega a un lugar y aunque usted no diga nada, porque no son palabras que uno diga: no, es que con esta palabra, no, usted llega a un lugar, y llegar a un lugar, el manifestar Jesús, escuche bien, puso un pie en Gadara. Él no habló, él no predicó, puso un pie en Gadara, y ese endemoniado que había tenido a toda la gente amedrentada, que no podían atarlo ni con cadenas, él puso un pie en Gadara y el demonio se le arrodilló y le pidió autorización. Le dijo: permite irme para otro lugar, porque usted es la luz, y cuando la luz entra, las tinieblas reaccionan. No es que usted tenga que hacer todo un protocolo, que usted llegue a la empresa y diga: bueno, yo he llegado acá, yo soy la luz, así que vamos a santificar este lugar, así que todas esas cosas. No es eso. Usted llega y las tinieblas, escuche bien, las tinieblas retroceden. No hay comunión. No es que usted permanezca 2 años hasta, no hay comunión en la luz con las tinieblas. Y cuando un reino entra, otro reino tiene que salir. Usted tiene que entender la dimensión del poder de la luz. No es lo que usted hace, es lo que usted es. Reciba eso. Uno puede poner, escuche bien y póngame atención. Uno puede poner la bendición, uno puede dar gracias en una casa nueva que usted se haya comprado. Hay gente que me dice: pastor, ponga la bendición, ponga la de gracia, lo que usted quiera, eso está bien. Para que a este lugar, para que lo que usted quiera, está bien, no hay problema. Vamos a darle gracias por esa casa. Pero usted no me podría llamar a mí para que yo vaya a echarle fuera a los demonios y que yo llegue. No es eso. Usted es la luz de su casa. Usted es la luz de su empresa. Usted es la luz en su familia. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Cristo. Y uno entonces que permanece, no es que yo vaya y lleve aceite, porque hay gente que dice: pastor, pastor, no me vaya a malinterpretar, está mal, pastor. No, está bien, unja con aceite. Yo no tengo problema con eso, no tengo problema, yo también he hecho eso.
Pero usted debe entender que no hay un protocolo. No es que las tinieblas digan, a ver, si no echa aceite yo no me voy, me quedo aquí amarrado. No, porque las tinieblas no prevalecen en contra de la luz. Y la luz no es lo que está por fuera, sino es lo que está por dentro. La luz no es un elemento. Usted puede no tener aceite. Jesús no llegó con 4 litros de aceite a Gadara a decir, ni a hacer patinar al diablo en ese lugar con aceite, ni a ungirlo con 20 litros. Eso puede tener su lugar simbólicamente, pero el poder no está en el aceite, el poder está en la luz. Yo no tengo problema con que hagamos simbolismo, que pongamos algo allí, no hay problema, pero usted no puede, porque si no tendríamos que pensar que también la ruda. Una vez una señora pasó por fuera de mi patio cuando mi patio era hermoso, ahora está feíto. En ese tiempo me decía, ay, mire, le voy a regalar una ruda para que no le ojeen ese patio. ¿Qué ruda?, le dije yo. Ahora mi patio está feo y estoy dudando si me faltó una ruda. Pero ponga atención, usted no necesita amarrarle un cintito rojo a ningún niño. No necesita ponerle algo para que no lo ojeen. Mire que yo vi hasta los cristianos poniéndole cositas rojas a los niños para que no lo ojeen. Qué cosas, hermano. Usted es la luz. Y la luz no necesita nada externo. Eso es viejo pacto. Eso es sombra. Antes David tuvo que ser ungido en un simbolismo de el bañado del Espíritu Santo. Hoy día no necesitamos. Hoy el Señor dijo, pondrán las manos sobre los enfermos. Hoy el Señor es el que llama. A Pablo no se le echaron 4 litros de aceite. A Pablo le apareció una luz que lo sacó de donde iba y lo puso en el camino correcto. La luz de Cristo hoy día está por dentro y no por fuera. Es que tenemos tantos mitos guardados y a veces nosotros mismos como cristianos, es que a esta casa le pasa algo, hay que echarle aceite, hay que llamar al pastor, venga a orar a las 4 de la mañana porque algo se está, como que siento crujir la escalera. Hermano, si escuche bien, las tinieblas están tomando dominio de algún área, es que no es que el pastor viva a 2 kilómetros de distancia. Usted lo que necesita es la revelación de Cristo, y cuando usted se pare, entre, abra la puerta, esas tinieblas tienen que retroceder, porque reconocen la unción, el poder y la gloria de Cristo manifiesto sobre su vida, en su interior. Aleluya. No necesita llamarme a las 4 de la mañana para que usted diga, ay, pastor, es que siento pasos en mi casa. Llame al 133 si siente pasos en su casa, no llame al pastor. Lo que usted tiene que hacer es pararse la autoridad de Cristo y echar toda cosa ilegal. Escuche bien, separa la autoridad de Cristo, y cuando algo se manifieste, escuche bien, si hay tinieblas es la ausencia de luz. No es la ausencia de conocimiento o de alabanza o de música. No ponga un CD, no agarre la Biblia y la diga, no, es que ahora voy a poner porque es que yo no puedo dormir bien. Voy a dejar la Biblia aquí en la cabecera, la voy a abrir en el Salmo 23. Voy a dormir con la Biblia aquí en la cabecera, porque ahora sí, usted puede, hermano, comerse la Biblia. Usted puede ponerse textos pegados en la frente y eso no va a ser. Crea la palabra, viva la palabra, entienda la palabra, aplique la palabra. No necesita tener la Biblia como cabecera para que los demonios se vayan, porque ellos no reaccionan a un pedazo de papel, ellos reaccionan a la luz de Cristo que está acá adentro. Usted no necesita esto en la cabecera, usted necesita la palabra en su corazón, y la luz de Cristo echará toda tiniebla que quiera dañar. Escuche bien, la palabra de Dios no es por fuera. La palabra de Dios, la Biblia dice en Apocalipsis, ya que no había un libro, la Biblia dice que vi a Cristo, dice Juan, y de su boca salía una espada para herir a las naciones. La palabra estaba integrada y no era de afuera hacia adentro, la palabra salía de adentro hacia afuera. Debemos entender el poder que opera en los hijos de Dios. Se me fue mi tiempo, no sé si alguien puede pasar. Y de hecho no llegué a nada, hermanos, hoy. Pero qué importante es el consejo. Usted no necesita que yo vaya a llenarle de aceite las murallas de su casa. No sea místico.
Usted necesita operar en la autoridad de Cristo. Jesús pone un pie en las regiones de gran tiniebla y dice: las regiones asentadas en tinieblas vieron gran luz. Porque hay gente que no te puede ver, hay gente que te ve y no reconoce nada, pero las tinieblas son diferentes. Ellas reconocen la autoridad, el poder que hay en tu vida. La gente te ve y dice: no, si es Panchito, es Cristian, es Laura, es María. No, yo la conozco. De hecho, la gente conectó con eso. La gente, cuando vio a Cristo, ¿sabe lo que dijo? Es el hijo de María, es el hijo de José. ¿Sabe lo que dijeron de Jesús? Es un carpintero. Pero los demonios gritaban, aullaban, se revolcaban y decían: ¿por qué viniste a atormentarnos antes de tiempo? Porque los demonios reconocían la autoridad de Cristo. La gente no. Por eso la gente puede decirte: pero si tú eres quizás eres mi vecino, sin saber que los demonios, cuando te ven, no ven un hombre común, ven una luz. Y cuando la luz de Cristo está en nosotros, entonces las tinieblas tienen que retroceder. Usted llega a la empresa normal, como cualquier persona, entra a la oficina y todo lo que es ilegal, usted no tiene que hacer nada. Usted es. Ahora no digo que no tenga que orar, que buscar, eso no. Pero usted es la luz. Usted no es que se encienda todas las mañanas y se apague todas las noches. Usted llega acá y se va todo iluminado y sale afuera y se apaga. Eso no es así. Usted es la luz permanente de Cristo. A veces estamos más bajos emocionalmente, pero jamás más bajos espiritualmente. A veces nos afectan cosas que vivimos, a todos. Hay días que no son nuestros días, que lloramos, que preguntamos cosas, y eso afecta aquí, pero jamás la luz baja. La intensidad es permanente, es constante, está ahí activa. Usted recibe eso, usted vive en eso, usted vive en la luz. Por eso, aunque emocionalmente podamos estar dañados, el apóstol Pablo dice: derribados, pero no destruidos, en apuros, mas no desesperados. A veces estamos en apuro, pero no desesperados. Hay cosas que son difíciles de enfrentar, pero las podemos lograr en el nombre de Jesús. Por eso cada uno de nosotros debemos entender el poder que actúa en nosotros. La luz de Cristo. La palabra es luz. La Biblia establece que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque lo que yo hago, las obras que hago, manifiesta donde estoy. El mismo apóstol Pablo estaba lleno de ira, de enojo, de venganza, de rencor, hasta que la luz de Cristo llegó a él. Y esa luz de Cristo le cambió la historia, se manifestó, cambiaron sus pensamientos, su dirección. Comenzó a hablar lo que antes no hablaba. Entonces el Señor estableció un principio en esto y dijo: el que anda en luz no tropieza. Entonces, escuche bien este principio: los tropiezos y caídas del hombre son la evidencia de la falta de luz en nosotros, o la falta de Cristo en nosotros. A mayor luz, menor tropiezo. A menor luz, mayores caídas. He conversado con tanta gente en este tiempo. Ayer mismo hablaba con una persona y ¿sabe lo que me decía? Llorando me decía: si yo hubiese entendido esto antes, ¿cuántos golpes hubiese evitado? ¿Cuánto daño hubiese evitado a otros? ¿Cuánto dolor me hubiese evitado a mí mismo? La falta de luz hace que finalmente nosotros tropecemos y hagamos tropezar a otros. La falta de luz, la falta de Cristo en nuestra vida, la revelación, la falta de revelación hace que a veces pasemos más en el suelo. Cuando usted ve a alguien caer, es la manifestación que faltó Cristo en esa área. Por eso cuando usted ve
a alguien que tropezó, es la evidencia de falta de luz. Porque el Señor dijo: el que anda en tinieblas tropieza. Andar en tinieblas nos llevará a caídas inevitables, pero permanecer en luz nos hará seguir caminando a mayores velocidades, con mayor seguridad, viendo hacia adelante. Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Por eso él lo que intenta decir: voy seguro, camino a una velocidad, no tengo posibilidad de tropezar con esta luz. La palabra de Dios es la luz. Póngase en pie, por favor. Déjeme dejarlo ahí. Déjeme cerrar con esta reflexión que hicimos la semana pasada. Quizás hoy no avanzamos, pero usted recibió muchos consejos de la palabra, ¿no es verdad? Quizás nos estancamos, no alcancé a llegar a la puerta que empecé la semana pasada, pero déjeme cerrar con algo de lo que cerré la semana pasada. El Señor dijo que nadie enciende una luz para ponerla debajo de un almud, sino que se enciende una luz para ponerla sobre el candelero. Porque la luz, escuche bien, míreme por favor. El Señor dice que nosotros debemos poner la luz. Dice: nadie enciende una luz para ponerla abajo, sino hay que ponerla sobre. O sea, uno debe reorganizar su casa y poner la luz, Cristo, en el lugar que Él debe estar, que es sobre mi casa. La luz de Cristo debe estar sobre mi casa, iluminando todas las áreas de mi casa, sobre mis pensamientos, sobre mis sueños. La luz de Cristo. Todos nosotros necesitamos reorganizar nuestro hogar. Nuestra casa a veces está un poquito desordenada, y la evidencia de eso es que hay muchas cosas en nuestra casa que comienzan a ser perdidas. Pero cuando la luz de Cristo está en nuestra vida, todo es distinto, todo se hace diferente. El Señor, cuando Él pasa a ser la prioridad de mi vida, cuando para mí es importante lo que Él quiere de mí, cuando de verdad yo le digo: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero agradarte, Señor. Cuando usted y yo decidimos agradarlo a Él, con todo lo que eso nos pueda costar, con todo lo difícil que pueda ser. La Biblia dice que los hombres malos entonces nunca se acercan a la luz, porque la luz expone sus obras malas. Y a veces nosotros, al acercarnos a la luz, nos damos cuenta de todos los errores, y a mayor luz entonces entendemos cuál es nuestra verdadera posición. El apóstol Pablo comienza diciendo en sus primeras cartas: yo, el menor de los apóstoles. Luego al medio de sus cartas dice: yo, el menor de los santos. Pero termina él diciendo al final de sus cartas: yo, el menor de los hombres. Porque en la medida que tú conoces la dimensión de Cristo, tú también vas tomando tu lugar. Y escuche bien, es un error pensar que a mayor gloria, mayor altivez, porque debiese ser todo lo contrario. Entre más luz tengas de Cristo, más conoces tu posición en Él. Y lo que te hace hacer esa luz es encontrar tu lugar, que siempre debe ser en el mismo lugar, a los pies de Cristo. Estar en el lugar donde debemos estar. De hecho, la soberbia es una manifestación de la falta de luz. La altivez es una manifestación de la falta de luz. El orgullo es una manifestación de la falta de luz. Porque cada vez que Cristo viene a revelarnos, la naturaleza de Cristo opera en nuestra vida y nos hace ser como Él es, o como Él fue en la tierra: humilde, sencillo, amoroso, servidor. Cuando tú operas en su naturaleza, lo único que está manifestando es que la luz de Cristo ha llegado a áreas de tu vida. Cuando tú sirves a otros por amor, es simplemente la manifestación que entendiste es el consejo y que algo de Él está operativo en ti. Cuando decides ponerte al servicio de otros, cuando como Cristo te sacas el manto de gloria y te pones la toalla ceñida en los lomos,
Entonces ahora estás conectando con los pies de hombres que necesitan. Cuando eres capaz de doblar tu corazón para servir a otros. Cuando eres capaz de negarte a ti mismo. Cuando eres capaz de servir a otros por amor, no por obligación. Cuando eres capaz de amar lo que Dios ama, entender, hacer lo importante de Dios, lo importante para ti. Cuando decides y tomas decisiones importantes en tu vida de negarte a ti mismo, de hacer un poquito más, porque siempre el Señor nos va a pedir un poquito más a nosotros. A los hombres que operan en luz se les pedirá un poquito más siempre. El Señor dijo: si hacéis lo que otros hacen, si saludáis a los que solamente les saludan, ¿qué hacéis de más? Eso lo hacen los gentiles, gente sin luz. Lo puede hacer, pero usted tiene que dar un poco más. Usted saluda a aquellos que no, abraza a aquellos que no, ame a aquellos que no, ore por aquellos que no. El Señor nos está pidiendo siempre un tantito más de lo que los demás hacen, porque operar en luz es operar en Cristo. La demanda sobre la iglesia debe ser mayor. La demanda siempre. El Señor dijo: si alguien le va a quitar a usted su capita, entréguele la túnica. Escuche bien eso. Las injusticias de la vida. Si alguien le da acá, póngale la otra. Si alguien le dice: lleve la carga 1 milla, acompáñelo 2. De un poco más, de un poquito más. Hay cosas que las debemos hacer por obligación y hay otras que las hacemos por amor. Y el amor siempre será mayor a una obligación. Opere en amor, iglesia, como Cristo lo hizo. Todo lo que Él hizo, lo hizo por amor. No era una obligación. Él lo hizo por amor. Operemos en la naturaleza de Cristo, en la luz de Cristo, por amor. Hagamos eso y viviremos en la naturaleza de Cristo, como Él viviría. Hable como Él hablaría, camine como Él caminaría, haga como Él lo haría. Siempre conecte con eso. Él es nuestro modelo, Él es nuestro Señor. Cierra sus ojitos, por favor, un minuto. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el consejo de tu palabra. Señor, nosotros queremos ser como tú. De verdad que hay tantas cosas que no hemos hecho bien. Hay tantas cosas que fallamos, que nos equivocamos. Señor, tantas cosas donde caímos. Y cuántas veces abrazo a personas que me dicen: si yo hubiese sabido esto antes, cuánto daño hubiésemos evitado, a cuánta gente no hubiésemos lastimado, cuántas cosas nos hubiéramos evitado, tropiezos del camino, retraso. Cada tropiezo es un retraso, cada tropiezo es una nueva herida. Pero Señor, hoy que tenemos la luz, hoy que Señor tú te estás revelando cada día más a nuestra vida, gracias mi Señor, porque sabemos que esa luz nos llevará a nuevas velocidades, nos impedirá tropezar donde ayer caímos. Y si estamos caídos, nos vamos a levantar en tu nombre, Jesús, para seguir caminando, para seguir creyendo. Señor, si en esta mañana hay personas aquí en este lugar y tal vez conectadas también en internet, o a través de radio, su televisión, y te pido, Señor, que aquellas cosas que ayer fueron su caída y que fueron su vergüenza, aquellos ríos que pegaron fuerte sobre su casa y que estuvieron a punto de derribarlo todo, y que por tu gracia esa casa se sostuvo, aunque todo se hizo mal, tú sostuviste con amor, Dios. Cuando vinieron los ríos, esa casa no tendría que haber resistido. Aún, Señor, no seguimos tu consejo, pero hubo un favor sobre nuestra vida. Tu gracia, Dios, tu misericordia sostuvo para que no sea grande y mayor la ruina que vivimos. Tantas cosas nos han golpeado en este tiempo. Y quizás le estoy hablando a personas que se sienten golpeadas por ríos, por mares, se sienten golpeadas por lluvia, ataques de arriba, ataques de abajo, ataques de los lados. Se sienten rodeados, no saben qué hacer, sienten que su casa no va a resistir. Señor, yo te doy gracias porque
A pesar de que muchas cosas no las hicimos bien, tu gracia nos ha sostenido y has evitado, Señor, que sea grande la ruina para nosotros. Y cuando vemos, Señor, no somos nosotros, eres tú en nosotros, que tu mano de amor sostuvo los palos de nuestra casa, las ventanas de nuestra casa. Señor, deberíamos estar arruinados completamente porque lo hicimos mal, pero tú y tu gracia y tu misericordia, tu gracia, tu favor sobre nuestra vida, Señor, nos das una nueva oportunidad para construir aquello que está dañado, a reparar aquellas cosas que fueron dañadas. Gracias, Dios, por las oportunidades que tú nos das, aún, Señor, nosotros habiéndote fallado en tantas cosas. Dios, tu gracia nos ha sostenido y nos damos cuenta que no fue nuestra fuerza, fue tu misericordia, mi Señor. Y si en esta mañana aquí hay personas que están dañadas, Dios, que han recibido la fuerza de los vientos, que han recibido, Señor, la fuerza de la lluvia, y parece que esa lluvia no pasa, Dios, y la sienten día tras día, noche tras noche, y sienten que los pilares de su casa se están cayendo. Padre, fortalece su vida, Dios. Ayúdale, Dios. Guárdale. Tú eres el fundamento de nuestra vida. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. De allí, Señor, donde nosotros fallamos y ya no podemos hacer nada porque ya llegaron los vientos, las lluvias, los ríos. Pero, Señor, desde adentro clamamos, así como Jonás clamó en el vientre del pez, diciendo: Señor, ayúdame, dame una nueva oportunidad. Pagaré lo que prometí, haré lo que dije, seré consecuente. Padre, ayúdanos, aun cuando los cerrojos fueron cerrados sobre nosotros, aun cuando las algas se enredaron en nuestra cabeza, aun cuando estábamos en el fondo sin saber qué hacer. Padre, gracias, porque ahí en el fondo donde no había nadie estabas tú, escuchando nuestra plegaria, nuestro corazón, nuestras lágrimas. Los hombres ven lo de afuera, pero tú ves lo de adentro, y tú conoces lo que hay en nuestro corazón, lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que nos falta, Dios. Y quiero darte gracias por este momento, darte gracias por esta oportunidad, que mis hermanos, Dios, y yo mismo podamos sentir esa gloria tuya manifiesta sobre nuestra vida, y que cada día la luz de Cristo ilumine nuestra vida, que cada día la provisión de Cristo, la puerta de Cristo esté abierta para nosotros. Y, Señor, queremos darte gracias por todo lo que tú has abierto y también por todo lo que tú has cerrado, por todas las veces, Señor, que iluminaste el camino donde estábamos a punto de caer, pero tú, Señor, nos mostraste el camino para volver otra vez donde debíamos volver. Padre, bendigo a la iglesia que hoy está acá, que ellos, Señor, vean tu mano y tu poder manifiesta sobre sus familias y sus vidas, que tu favor les acompañe, que dependan de ti, que tú seas la luz de su casa, que ilumines toda su casa, las piezas de sus hijos, Señor, la provisión, que ilumines ahí donde está el refrigerador, donde está la despensa. Señor, ilumina todas las áreas de su vida, que todo en su casa sea luz. Gracias, mi Señor, por todo lo hermoso que tú eres. A ti, Señor, siempre la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús.